¿Sí? Ahí está el coso, la fotito. ¿No? Esa es, ¿no? ¿De qué? La fotito está No, ahí. no, no, esta es una foto. Más No, actual. el premio, ¿cuál es el? ¿Dónde lo tengo? No sé. En la memoria. En la memoria, sí. No, está guardado ahí en el secretario. No, este es el. Todos los años me mandan la invitación para los nuevos premios. Este es el premio a los. ¿Qué era? Deportistas, no. Sí, deportistas. El que dieron este año. ¿Y a algún antropólogo, a Rex González le dieron? A Rex González, sí. El 86 nos lo dieron a Rex González y a mí. El 96 a Carlos Asquero y a Rex González otra vez. Yo creo que tendría que haber sido al revés, que se lo den a Carlos Asquero antes que a mí, pero bueno, así se dieron las cosas. Yo nací en Capital Federal, en el barrio de Floresta, que entonces se llamaba Floresta, ahora Parque Avellaneda, allá en 1935. Mi padre era catamarqueño, estudió allá, se recibió de maestro, se vino a Buenos Aires, a la Capital Federal, en 1912 y hizo toda la carrera, acá consiguió empleo y hizo toda la carrera docente hasta terminar como director de escuela. Se jubiló allá por el año 45 más o menos. Mi madre, como se estilaba en aquella época, ama de casa, nacida en Santa Cruz, en San Nicolás de los Arroyos, también por la misma época, ya por 1911, 1912, había venido a Buenos Aires y ahí la conoció mi padre y bueno, se casaron. Tuve dos hermanas, una falleció muy chica, a los 7 años, antes de que yo naciera, yo vine a reemplazarla, y la otra no, vivió mucho tiempo, fuimos muy amigos, muy compañeros y falleció hace 9 años. Acá hice todos los estudios en la capital, la escuela primaria, después el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires y cuando llegó el momento de elegir una carrera, bueno, a mí siempre me había gustado la historia, siempre me había entusiasmado los libros de historia. En realidad había comenzado con Ameguino, pero después pasé a la historia tradicional. Pero la docencia en aquel momento no me atraía mucho, cuando ya tenía 17 años, 18 años, y no, docente, no, ya conozco la vida de docente que lleva mi padre, que lleva mi madrina, que llevan los amigos de mi padre, no, un poco sujeto todavía a la vieja ideología de mi hijo el doctor. Yo dije, bueno, yo tengo que ser doctor, tengo que ser una profesión liberal y elegí Derecho. Claro, en aquel momento antropología no existía y yo ni siquiera tenía idea de qué significaba la palabra antropología. Estudié Derecho y bueno, no me fue mal, pero a medida que iba cursando materias me di cuenta de que en el colegio secundario, en el Nacional de Buenos Aires, yo había sacado el mejor promedio de mi promoción en historia. Pese a lo cual, le digo, no quise seguir el profesorado en historia. Cuando cursaba Derecho, ya cuando iba por la mitad, las 2/3 partes de la carrera, me di cuenta, pero si la bolilla que más me gusta, el capítulo más me gusta de cada materia, es la primera, la que todo el mundo detesta, los antecedentes históricos. A mí me encantaba ver cómo ubicar el desarrollo de las ramas del derecho en su tiempo, me encantaba ver cómo, por ejemplo, las concesiones que Carlos V había hecho a los fúcares en Venezuela eran el origen de las sociedades anónimas actuales, o cómo se había desarrollado en los sucesivos periodos el derecho procesal romano, cosas por el estilo. Todo el mundo lo odiaba y a mí me encantaba. Y bueno, pero si la historia me tira tanto, bueno, no voy a hacer la locura de abandonar Derecho cuando ya lo tenía tan avanzado, pero vamos a esperar. Cuando termine Derecho voy a anotarme en Filosofía y Letras y voy a hacer algunas materias de historia como hobby. Y así ocurrió. Terminé Derecho, me anoté en la carrera de Historia
Y entre las dos primeras materias que tenía que cursar, una era Introducción a la Historia, por supuesto, y la otra Introducción a la Antropología. Bueno, ahí fue un gran descubrimiento, lo tuve como profesora Lafón, Ciro Herrera Lafón, que siempre digo, Lafón no fue un gran investigador, pero fue era un excelente docente, maravilloso docente, que entusiasmaba a los alumnos con las clases que daba, y a mí, bueno, me abrió un panorama enorme. Ahí aprendí que el folclore no era únicamente bailar con el pañuelito, sino que era un montón de leyendas, de tradiciones y de costumbres tradicionales, y aprendí lo que era, organicé lo poco que sabía de la antropología física, y sobre todo me abrió el panorama de lo que era la arqueología, que yo hasta ese momento creía que arqueología, bueno, lo relacionaba con Schliemann, con Troya, con Micenas, y ahí Lafón me enseñó un montón de cosas acerca de la arqueología americana y del Viejo Mundo. Entonces, bueno, ya que esto está tan lindo, al siguiente cuatrimestre voy a hacer otra materia con Lafón, que también la tenía como obligatoria para la carrera de Historia, que era arqueología americana. Bueno, aumentó el deslumbramiento. Aprendí que la arqueología americana no eran solamente incas, aztecas y mayas, sino que había un proceso mucho más largo, mucho más complejo, y bueno, tuve que aprenderme cantidad todavía. Recuerdo con pavor cuando tenía que estudiarme las secuencias de Mesoamérica con todos los nombres de los sitios, pero el resultado fue muy positivo, me gustó muchísimo, y bueno, caramba, aquí lo que a mí me gusta no es la historia, no es tanto la historia, me gusta la historia antigua, me sigue gustando la historia de Oriente, Grecia y Roma, pero más me gusta la prehistoria, los orígenes. Y me surgió la idea, que un poco me la fomentaron los profesores, tanto Lafón como la ayudante, que era Maya Carmen Sanguinetti de Bórbida, de cambiarme de carrera. Dije, bueno, voy a hacer la prueba. Voy a cursar al siguiente cuatrimestre, al siguiente año, como materia optativa, porque no era obligatoria para la carrera de Historia, Prehistoria del Viejo Mundo. Si me gusta la Prehistoria del Viejo Mundo, me paso. Y me anoté con Menguín, y bueno, ya eso fue el lujo, porque estudiar los orígenes de la humanidad, de lo poco que se sabía de entonces de los australopitecos y de los Homo habilis, ni siquiera se conocían todavía, pero ya se tenía una noción del desarrollo biológico y cultural de la humanidad de mucho tiempo, hasta llegar progresivamente a las grandes civilizaciones. Bueno, ahí me decidí, bueno, este es mi campo, aquí me tengo que cambiar. Voy a seguir, yo trabajaba como abogado, ya me había recibido, trabajé 10 años como abogado. No digo que me haya ido mal, al contrario, iba bien, iba salvando el puchero, pero me di cuenta que mi vida, mi vocación estaba en la arqueología, en la antropología. Y bueno, ahí el año fue el 66, hice el cambio, comencé a cursar la carrera de antropología. Tardé un poco porque al trabajar como abogado no tenía mucho tiempo para estudiar, además ya comencé a dar cursos como ayudante de trabajos prácticos, pues como jefe de trabajos prácticos. Me recibí el 72 y tan pronto tuve una situación económicamente tolerable, dejé el derecho y me dediqué full time a la arqueología. Ocurrió que a mí me dieron ese segundo cargo, me hice cargo del segundo cargo el 1 de mayo del 73, el 25 de mayo cambió el gobierno y me consideraron que yo era un infiltrado del gobierno anterior, me dejaron cesante, quisieron dejarme cesante, pero los amigos que tenía, Arturo Sala principalmente, se movieron, bueno, me volvieron a colocar en la materia, me salvaron, y después seguí un tiempo hasta que, bueno, el 75 me dijeron no lo queremos más.
Y bueno, estuve un tiempo a la deriva, después una exalumna me llevó como ayudante, como adjunto a dar antropología en la carrera de psicología. Hice lo que pude, no creo que haya sido demasiado útil para los psicólogos porque mi formación era muy estrictamente arqueológica, pero bueno, siempre pienso que debo tener un ángel de la guarda muy poderoso, muy influyente, porque asqueado del ambiente que había en psicología en esa época, el año 76, 77, mejor dicho, bajo el gobierno militar, renuncié 10 días antes de que me llegara la prescindibilidad. La prescindibilidad era una medida que tomaban los militares por las cuales a todas las personas que consideraban desafectas o sospechosas les privaban por 10 años de ejercer todo cargo público. O sea que si yo no renunciaba, por 10 años no hubiera podido ser ni siquiera barrendero. Y fue Rita Ceballos, que en esos momentos tenía un cargo en la Universidad del Comahue. Ahora tendría que preguntar, no recuerdo si era director de departamento o decana interventora, creo que era decana interventora, pero me ofreció irme para allá y yo no podía dejar a mis padres ya estaban muy crecidos, muy mayores, necesitaban controles médicos continuos, pero organizamos de que fuera semana por medio. Como allá en el Comahue nadie tenía demasiada información sobre mi persona, pude trabajar tranquilo, no me molestaron y allí estuve hasta el año 83, cuando ya la situación ya no me convino continuar, porque ya la situación económica de la facultad había empeorado mucho, ya no me pagaban el sueldo que me pagaban antes, me pagaban la cuarta parte porque ya no me alcanzaba para pagar los viajes. Me vine acá, estuve un año en La Plata y después dejé la universidad, dejé la docencia. Hagamos otra cosa. Busquemos a la gente que más promete, que más se interesa, que más responde, que mejor responde, y hagamos un trato. Yo la ayudo en todo lo que pueda a cambio de la ayuda que ellos me brinden. Es decir, ustedes, alumnos, bueno, lávenme y rotulen el material y yo les doy biografía, les doy clases especiales sobre los temas, les presto libros y cosas por el estilo. Y ahí fue como surgió la Asociación de Investigaciones Antropológicas, y es donde todavía me desempeño. Después, claro, el año 84, con el retorno de la democracia, se restableció el acceso al CONICET. En los años de los militares, ni mi socio Ernesto Piana ni yo podíamos entrar al CONICET, teníamos entrada prohibida, pero a partir del 85 lo hizo Piana y 2 años después lo hice yo, el 83, perdón, Piana, y 2 años después lo hice yo y bueno, allí en el CONICET trabajé, entré como investigador independiente, gracias a Nama Giordandi, que fue la que me impulsó a mi candidatura. Creo que en ese momento el cargo de investigador independiente me quedaba holgado, me dediqué a sustentarlo, después pasé a principal y me jubilé el 2001. Con la intención de no trabajar tanto, de seguir haciendo arqueología, pero con menor intensidad que antes, y no trabajar 11 horas diarias, trabajar 5, 6, pero seguir haciendo lo posible. Las 5 horas no las cumplo, sigo trabajando más, pero de todos modos estoy liberado de muchas obligaciones burocráticas y eso me permite dedicar más tiempo a lo que realmente me interesa, a lo que realmente me gusta. Mis campos de interés en un primer momento fueron todos, pero poco a poco fui depurando. Primero dejé la parte de arqueología americana que no correspondiera a cazadores-recolectores, porque bueno, los pueblos agricultores sí son muy interesantes, pero a mí me interesan más los pueblos de los orígenes, los comienzos. Después, bueno,
Tuve que hacer lo mismo con la prehistoria de Viejo Mundo, lo cual lo lamento mucho porque siempre es la parte de humanización, la parte de los orígenes es lo que más me gusta, pero bueno, no daba abasto, había que leer mucho y no tenía ni el tiempo material. Y me encantaba dar clases sobre Viejo Mundo, pero bueno, también pasó la oportunidad, me fui por otros caminos. Y ahora estoy concentrado fundamentalmente en la arqueología de Pampa y de Patagonia y Tierra del Fuego. Pensamos entonces en que los orígenes de esta sociedad cazadora, recolectora, pescadora de los últimos siglos podía remontarse hacia cazadores terrestres de Patagonia y no como suponía Menguino, como suponían otros. Y bueno, pero acá con una sola campaña no basta, tenemos que hacer otra. Y ahí Merenson se volvió a portar muy bien, ya al socio, al Rueda, lo habían cambiado, ya no estaba como gobernador, pero él consiguió dinero con sus relaciones, con su actividad y inició una segunda campaña para excavar un sitio más antiguo que nos diera información sobre los orígenes de esa cultura, de esa forma de vida cazador-recolectora pescadora. Para ello elegimos el sitio Túnel 1, el sitio junto al casco de la estancia Túnel, que bueno, es el más antiguo. Nos dio en un primer momento para cazadores-recolectores marítimos nos dio 6.000 años. Y sigue dándonos sorpresas porque después encontramos por debajo de los conchales una ocupación cazador-recolectora no litoral, no marítima, que tiene 6.800 o más años. Pero bueno, el espesor de las capas era tan grande que no pudimos terminar la segunda campaña. Bueno, tuvimos que volver a una tercera. ¿Qué vamos a hacer? Conseguimos financiación se lo pedimos a la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, que nos dio un subsidio bastante bueno. Vamos a hacer la tercera campaña para terminar la excavación de estas cuadrículas y resolver el problema de los orígenes. ¿Y en qué año fue la segunda y la tercera? La segunda fue el 76, la tercera el 78. ¿Qué puede haber pasado? Que el año 78 terminamos las dos cuadrículas y nos dimos cuenta que no alcanzaba, que había que hacer una cuarta campaña. Entonces pedimos ayuda a la National Geographic Society, y allí Betty Meagher se portó muy bien, nos dio un muy buen subsidio. Fuimos el año 80, hicimos la cuarta campaña. ¿Qué pasó? Que no alcanzaba, que había que hacer una quinta. Volvimos a pedir a la National Geographic, nos volvió a ayudar. Así seguimos con la National Geographic Society hasta el año 84. Y el año 84 dijimos, bueno, para terminar vamos a hacer una campaña más el 85 y se acaba. Y después nos dedicamos a otro sitio. Pero ya estábamos pensando en que no bastaba con esos dos sitios, con la Chapaquería y el túnel, sino que había que seguir excavando a otros lugares más. Tampoco terminamos el 85, que volvió el 86, pero bueno, terminamos túnel, dimos por terminado el túnel. Y bueno, para entonces ya sobre todo habíamos comenzado a entender el problema del ambiente natural. Porque cuando nosotros fuimos, la información naturalista sobre Tierra del Fuego, aunque parezca mentira, era escasísima, no se sabía nada. Había enumeraciones que diciendo, bueno, se encuentran cormoranes, pingüinos, caranchos, chimangos, etcétera, pero no se sabía nadie nos decía ni cómo vivían los lobos marinos, ni cómo vivían los cormoranes, ni qué valor alimenticio tenía ningún alimento, ni qué relación eso tenía con el ambiente, y cómo era posible que todos esos animales vivieran en ese ambiente tan frío, y cómo era posible que fueran tan abundantes. Bueno, allí nos ayudó la búsqueda de biografía durante mucho tiempo, y poco a poco comenzamos a armar el panorama, que lo terminamos el 82,
y lo presentamos en las primeras jornadas de arqueología de Patagonia 84, ya de manera estructurada. Bueno, es un ambiente muy oceánico, los ambientes oceánicos implican una distribución muy pareja de los recursos y muy abundante. Hay pocas especies pero muy abundantes, eso suministra un muy buen recurso alimenticio para los pobladores indígenas, a condición de que hagan determinadas cosas, que se comporten de determinada manera, que no se concentren en poblaciones grandes, que también esos estén dispersos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hemos dicho ya montones de veces. Eso significó que ya, bueno, entramos al CONICET. Eso nos dio perspectiva a largo plazo. Tuvimos que aprender a hacer proyectos no para un año, sino para 3, lo cual no es tan sencillo, no fue tan fácil. Resolvimos dar a nuestro trabajo el nombre de Proyecto Arqueológico Canalville, con 3 etapas, porque cómo afrontar toda la variabilidad de datos, de conocimientos del registro arqueológico. El registro arqueológico varía de muchísimas cosas por muchísimos factores. Puede variar por cambios a través del tiempo, puede variar por la funcionalidad de los distintos sitios, que un sitio sea lugar de matanza y otro lugar de residencia, puede variar por condiciones microambientales. El ambiente de Tierra del Fuego es muy parejo, pero hay algunos lugares en los cuales era más fácil conseguir guanacos y otros lugares donde era más fácil que varar ballenas. ¿Cómo influía eso sobre el comportamiento humano? Están los problemas tafonómicos, están que pueden hacer variar las cosas. Hay está la entrada, que en los sitios arqueológicos no encontramos todo lo que se confeccionó allí, sino que parte se llevaba a otro lugar, y que cada sitio arqueológico se traían materiales de otros lugares. ¿Cómo influía eso? Bueno, resolvimos que de la multitud de factores que producían variables íbamos a trabajar principalmente con 3, sin descuidar los demás: con el factor tiempo, con el factor microambiental y con el factor funcional de las residencias. Es decir, si se trataba de lugares de vivienda, lugares de talla de materia prima, cosas por el estilo. Y además apareció un cuarto factor al cual hubo que prestar atención, que son las tareas de salvataje, porque con el crecimiento demográfico enorme que tiene Ushuaia, bueno, hay muchos sitios que están amenazados por las obras, para la construcción de obras, y bueno, hay que rescatarlos, hay que salvarlos, y a eso se ha dedicado especialmente Tiana, que reside allá. Lo que más me gustaba es estar de campaña. Lo que menos me gustaba, nada, todo me gustaba, todo me encantaba. Por supuesto, ya ahora no hago campañas porque que trabajen los jóvenes, pero a mí me encantaba. Me resultaba fabuloso el estar trabajando en medio del campo, en medio de la soledad, y todos los días descubriendo algo interesante, algo importante, algo novedoso. Y además tuve suerte de contar con muy buenos ayudantes, con muy buena gente. Nosotros convocamos a muchos estudiantes de arqueología o recién recibidos que no tenían experiencia de campo, porque la facultad no les da experiencia de campo práctica, y los llevábamos a Tierra del Fuego para que aprendieran a excavar y nos ayudaron. Y nosotros les dábamos la posibilidad de aprender a excavar, de aprender a trabajar, a cambio de la ayuda que nos prestaban ellos, y la cosa funcionó muy bien. Yo me formé, y me gustaría aclararlo, yo me formé como estudiante en las décadas del 60 y comienzo del 70, cuando en arqueología era muy importante la tendencia culturalista. Y muchas veces se nos acusó a los egresados de Buenos Aires de ser historioculturales menguinianos, y por lo tanto de la escuela austríaca de Schmidt y Coppers, lo cual no es enteramente verdad. Primero porque Menguín, que era el representante, era arqueólogo, y como arqueólogo no podía aceptar una postura atemporal como la de Coppers y Schmidt, que planteaba los círculos culturales independientemente de la evolución. Menguín, por supuesto que aceptaba la evolución, y estaba aunque él no lo hubiera dicho, aunque no hubiera sido consciente, estaba mucho más cerca del historioculturalismo norteamericano de Cooper
que la historia cultural vienesa o alemana de los antropólogos, de los etnógrafos. Yo creo que ni Menguín se daba cuenta, yo me di cuenta yo después. Pero aparte, Menguín daba una cátedra, que era Prehistoria y Viejo Mundo, que además, ojo, no era una cátedra en la cual únicamente se limitara a dar datos y datos y datos y datos y datos, sino que la mitad del cuatrimestre la planteaba dando la evolución, y después la otra mitad la planteaba estudiando instituciones y estudiando. Por ejemplo, un día hablaba de las armas, otro día hablaba de la vivienda, otro día hablaba del sistema de cacería, otro día hablaba de la organización social. Es decir, le daba un aspecto mucho más social, más integrado a la prehistoria, que lo que hace la mayoría de los arqueólogos, que se limitan a acumular datos sobre datos. Pero eso era el caso de Menguín. Lafon lo respetaba a Menguín, pero no era para nada histórico-cultural, era vienés. La postura de Lafon estaba mucho más vinculada con el historicismo cultural norteamericano de Betty Mager, Betty Mager todavía no, de Ford, de Bennett, de muchos arqueólogos y etnógrafos, que con el sistema europeo. Otra cátedra de folclore estaba Cortázar, que era estructuralista, no tenía nada que ver con la historia cultural. Discípulos de Bórmida que se formaron con la escuela de historia cultural, como Cordeu o como Cifredi, después se vincularon más con los autores franceses y dejaron la historia cultural. O sea que nosotros teníamos una postura mucho más amplia que la que se nos acusaba. Pero aún suponiendo que era verdad que era un enfoque culturalista, un enfoque esencialista, un enfoque que consideraba la cultura como una esencia a la cual los seres humanos se sometían y influían poco en su construcción. Es verdad que eso cambió mucho a partir del año 70 con la nueva arqueología y con el enfoque de las relaciones. Vuelvo atrás. A partir del año 65, 66 cobró en nosotros mucha importancia el enfoque tipológico de Borges, de Borges. Un fallido. Sí, un fallido. De Borges, que se lo podrá criticar o no, pero que histórico-cultural alemán no era nada, era todo lo contrario. Porque además, digamos otra cosa, Borges entró en conflicto con Binford porque Binford decía que las diferencias entre los distintos grupos se debían a actividades divergentes y no a tradiciones culturales divergentes. Y puede ser que Binford tenga razón, y todos los arqueólogos adoptamos la postura de Binford, y yo también la considero más probable, pero seamos sinceros, nunca nadie ha refutado la postura de Borges. Y muchas veces pregunto, ¿qué impide que en el musteriense haya habido grupos étnicos diferentes con tradiciones culturales particularmente diferentes como las que existieron posteriormente? La única objeción que se me ocurre a eso es considerar que los neandertales no eran humanos. Y eso tampoco lo puedo aceptar. O que no eran plenamente humanos. Y eso no lo puedo aceptar. Después del año 70 comenzó Leroi-Gourhan, la influencia de Leroi-Gourhan con su enfoque espacial de la arqueología, la localización de actividades diferentes. ¿Cómo comenzó la teoría de Leroi-Gourhan? ¿Ustedes lo saben? No. En la arqueología soviética. En Rusia dijeron, no podemos preocuparnos más por los desarrollos culturales, tenemos que aprender cómo vivía la gente en el pasado. Entonces los arqueólogos rusos se dedicaron a excavar cabañas, ahí como surgieron la reconstrucción de las aldeas de Ucrania, de Moldova, de Kostienki, de todo eso. De luego uno lo tomó allí y lo comenzó a aplicar en Francia. Eso es historia cultural.
lo menos histórico-cultural que pueden imaginarse. O sea que nosotros ya estábamos abriéndonos en gran medida de la supuesta historia cultural vienesa que presuntamente dominaba. Cuando allá por el año 72 me pidieron que preparara el prólogo para 2 libritos que iba a publicar Nueva Visión, la editorial Nueva Visión, con obras de distintos autores. Una de ellas, El hombre primitivo en América, era un artículo de Alex Krieger, culturalista norteamericano, culturalista que hablaba de que desafiaba la tendencia general a creer que el poblamiento humano americano era reciente, que decía que había una cultura prepunta de proyectil. Hoy por supuesto sabemos que estaba desacreditado, pero bueno, hice un estudio más o menos equitativo del pro y del contra. Pero cuando me tocó escribir el prólogo a Problemas Culturales de la América Precolombina, el artículo incluía un artículo de Menguín, un artículo de Betty Meggers y un artículo de Gordon Eckhorn, que eran evidentemente culturalistas. En aquella época, el año 74, ya comenzaron a aparecer cosas que no me gustaban. No, pero esto no puede ser. No, pero esto no tiene probabilidad, no es posible. No. Entonces, se dio el extraño caso de un libro en el cual el prólogo critica a los artículos que están adentro. Por lo general los prólogos apoyan y dicen que los artículos son fantásticos. Acá los critiqué a muerte. No de muerte, los critiqué bastante. Pero con argumentos. Yo siempre me resistí a decir, ese autor no me gusta porque es antiguo y por lo tanto no lo tomo en cuenta. O ese autor lo que dice no me gusta, por consiguiente lo descarto. No. Para criticar o descartar a un autor, yo necesito tener argumentos que lo comprueben fehacientemente. A partir de este libro, de este prólogo, dije, bueno, pero la historia cultural no es tan sólida como nos han dicho. Acá hay cosas que hay que analizar más detalladamente. Y para hacerlo, me dediqué a lo que no hacía nadie, a estudiarla en profundidad, a buscar, bueno, qué argumentos tiene y qué se puede salvar y qué hay que descartar. Algo similar hice con mi tesis de licenciatura. Esta. Mi tesis de licenciatura dice, bueno, voy a tratar, no sé, no me convence mucho lo que dijo Erlich sobre Meguino. Voy a tratar de ver qué es lo que se puede salvar de Meguino. Algo tiene que haber dicho Meguino que sea cierto. Algo podemos decir, tiene que haber dicho que tengamos que defender. Después de escribir todo eso, llegué a la conclusión de que Erlich se había quedado corto, que no lo había criticado lo suficiente, que los errores de Meguino eran mucho más profundos, mucho más extensos y mucho más insalvables. ¿Cómo se llamó su tesis? La paleoantropología de la provincia de la región pampeana. Y con esto me pasó algo por el estilo. A medida que estudiaba me agarraba más la cabeza con la escuela de estudio cultural y allá por el año 80 reuní la cantidad suficiente de argumentos para romper definitivamente con ella. Aunque lo presenté, lo hice público recién en el Congreso del año 82, cuyas actas no se publicaron, y que lo di a conocer en forma impresa recién en el año 86, con mucho atraso. Hasta ese momento seguían diciendo que yo era estudio cultural. Poco a poco me he inclinado más por la vertiente flaneriana, de Flannery, de la nueva arqueología, y a través de Flannery con la ecología evolutiva, sin tampoco aceptar de manera tajante, de manera ciega, los famosos modelos del aprovisionamiento óptimo. ¿Usted tuvo una participación en el colegio de graduados? Fui secretario, sí, de 4 años. Primero cuando era el primer presidente austral, la secretaria Susana Chertudi, y después con Rita Ceballos.
¿Cómo llegó el colegio a usted? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo fue? Bueno, se estaba en el colegio, en aquella época, el año 60, se conversaba mucho entre los antropólogos acerca de la necesidad de tener una entidad que fuera de tipo gremial, que ya existía la sociedad de antropología, la Sociedad Argentina de Antropología, que tenía una actividad más académica, más profesional, pero hacía falta algo más gremial, algo que defendiera los intereses de los arqueólogos, que sirviera para jerarquizar ¿cómo decir? Para que se les prestara más atención a la especificidad de su tarea, para que se reconociera más la significación de su trabajo y su participación en la actividad docente y universitaria. Bueno, ahí se produjo una reunión o varias reuniones. Ahí la voz cantante la llevaba Susana Chertudi. Susana Chertudi convocó a otra gente, a Ricardo Nardi, que era el marido, a Barbieri, a Austral, a Rita Ceballos, a Llanos, que es un antropólogo social, no es etnógrafo, que falleció hace poco tiempo. Y bueno, se formó una comisión y a mí me pusieron como secretario. Y después, Austral no quiso seguir siendo presidente después de los 2 años y se la nombró a Rita Ceballos, presidenta. ¿Recuerda alguna acción durante sus 4 años de gestión importante o...? Importante no, porque a pesar de lo que estaba diciendo del consenso de los antropólogos, cuando pedíamos ayuda, ideas, no había mucha respuesta. Quizás lo más importante de lo que hicimos haya sido cuando recién comenzaba el gobierno militar, que el ministro Bruera salió a decir que los psicólogos, sociólogos y antropólogos eran todos infiltrados ideológicos, marxistas y poco menos que subversivos. Y bueno, con Rita Ceballos, que era la presidenta, preparamos una respuesta, le tratamos de que apareciera en los diarios. El único diario que apareció fue Clarín, porque los demás se negaron. Y creo que eso fue lo más importante, lo que tuvo, no trascendencia, pero más importancia sustancial. ¿Y qué discusiones sobre lo gremial tenían en ese contexto? O sea, usted dijo como que les pareció, frente a la asociación, armaron el colegio. Que se defendiera el derecho de los antropólogos a ejercer el trabajo para el cual estábamos específicamente preparados, dejando de lado o limitando la intervención de particulares que podían estar bien intencionados, pero que no eran idóneos, que no habían cursado estudios específicos, que eran huaqueros o antropólogos folcloristas aficionados que se dedicaban que se mezclaban con las comunidades tradicionales, no con las indígenas, sino con las tradicionales del interior, y que tenían una idea más estetizante que de investigación, y que se consideraban que por su actividad estaban mejor preparados que nosotros para ejercer la tarea de antropología. Sí, y se elaboraron proyectos de ley, se elaboró dos proyectos de leyes que por supuesto terminaron en cajones. El primero fue... Ya antes del colegio se había elaborado un proyecto de ley de regulación del patrimonio arqueológico, que lo habían hecho Res González, Clapovica, etcétera, etcétera, que se lo entregaron en mano propia al que era presidente entonces, a Ilia. Ilia hizo lo que era correcto, pasárselo a consideración del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura hizo lo que en principio parecía lógico, pasarlo a consideración del director del Instituto Nacional de Antropología, para ver qué opinaba de este pedido de los antropólogos de reglamentar la profesión.
el director del Instituto Nacional de Antropología, Cáceres Freire, era un huaquero empecinado en rechazar a los arqueólogos y por supuesto lo metió en un cajón y nunca se supo de eso hasta que bueno, se produjo el golpe de Onganía y quedó olvidado. Después con el Colegio de Graduados elaboró, con Rita Ceballos elaboramos un nuevo proyecto que trató de mejorar todavía el anterior, en el cual no se hablaba de matriculación, pero sí se decía que los permisos debían ser concedidos únicamente a arqueólogos con título universitario de Universidad Nacional o a personas que a juicio del organismo de aplicación tuvieran una actividad destacada, debidamente comprobada, porque no podíamos prohibir el trabajo, por ejemplo, a Rey González o a Carlich, por el hecho de que no fueran antropólogos. Bueno, lo presentamos, pero nuevamente la mala suerte, se produjo el otro golpe, el del 76, y bueno, sé que pasó por la Secretaría de Cultura y que ahí resolvieron matarlo. La cosa se reanudó después con el retorno de la democracia. Se formó una nueva comisión. Con Alfonsín se creó el cargo de director nacional de antropología, que el primer director nacional fue Rey González. Rey González al poco tiempo, al cierto tiempo, al año, renunció y la designaron a Rita Ceballos. Rita Ceballos formó una comisión en la cual estábamos González, Crapovicas, Gradín, Asquero, yo y no sé quién más, y preparamos un nuevo proyecto repitiendo y mejorando los anteriores, pero también dando la posibilidad de que personas aunque no tengan el título de antropólogo, pero que tuvieran actividad destacada, debidamente comprobada, pudieran participar de la labor, pero reservando progresivamente el trabajo para los arqueólogos con título universitario. Ya no estaban los militares, ya no estaba Cáceres Freire, ya no había quien se pusieron los arquitectos. Y los arquitectos tenían mucho poder en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, y bueno, y ahí tuvimos unas discusiones tremendas y nuevamente fracasó. Y después, bueno, la historia se reanudó por carriles distintos a fines de los años 90. Hubo una cantidad de proyectos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que me alegra mucho que no hayan salido porque eran todos desastrosos, hasta que dos senadores se pusieron en contacto con Berberian y con el Instituto Nacional de Antropología y surgió la ley actual. Ley que no me convence mucho, que tiene demasiados silencios, demasiadas cosas no tratadas, pero que bueno, mejor que la situación anterior es. Sí, con respecto a los problemas éticos de comportamiento, a mí se me presentó en los trabajos de campo en alguna ocasión un problema de esa naturaleza. Sí, insisto, con la mayor parte de las 200 personas que participaron de nuestras campañas nos llevamos muy bien. Ahora, la primera campaña, la de Lancha Paquedaya, debo terminar que terminó de una manera bastante ríspida con algunas personas. Bueno, no sé, hubo un malentendido sobre lo que queríamos hacer, sobre lo que podíamos hacer, y hubo una serie de notas y de protestas, y el Sale y yo resolvimos que con esas personas no teníamos interés en seguir trabajando. Por supuesto, esas personas se sintieron molestas.
No digo que hayan sido incapaces, pero algunas de ellas ocupan lugares muy importantes, muy relevantes en la actividad arqueológica actual. Pero bueno, no nos llevamos, con esas personas en ese momento, en otro momento tal vez nos hubiéramos llevado bien, en ese momento hubo desencuentros. Y después con algún problema muy menor con alguna otra persona, diciendo, bueno, a esta persona no le invitamos más, pero problemas no éticos, sino de convivencia. Pero insisto, muy menores, muy menores. ¿Y se arrepiente de algo de su vida, incluyendo su actividad de arqueólogo? Arrepentirme, no. Puedo lamentar el hecho de que cuando yo hubiera querido trabajar más intensamente en la provincia de Buenos Aires, y no lo he hecho. Lamento haber dejado la docencia por completo. Cuando lo resolví era una situación que debía adoptarla transitoriamente, y bueno, las cosas se dieron para que no regresara. Lamento, como les dije, haber dejado un poco de lado la prehistoria del viejo mundo, el problema de la hominización, de los orígenes, porque la biografía es tan abundante que es inmanejable. Pero en general, en términos generales, estoy muy satisfecho con lo que he hecho, y además muy agradecido por la buena fortuna que me ha ayudado un montón de veces a tomar las decisiones adecuadas. Y el ángel de la guarda. Y el ángel de la Que es guarda. grandote. Sí, exactamente. Que en ese momento, no sé si se habrá jubilado ya, pero en esos momentos me ayudó mucho. ¿Qué es lo que nos hace feliz, que me hace feliz de hacer arqueología? Yo soy una persona a la cual le gusta llegar a alguna parte, pero sobre todo me gusta caminar. Si salgo a caminar y no llego a ninguna parte, disfruto caminando. Y estoy satisfecho, por supuesto, con las muchas cosas que he podido hacer en arqueología, y con las muchas cosas que la suerte me ha ayudado para obtener resultados importantes en la arqueología. Pero lo que más me encanta es hacer arqueología en sí mismo. No tengo ningún inconveniente todavía en seguir lavando y rotulando cuando es necesario, y en pasarme horas analizando una base de datos a ver si le descubro algún sentido a los numeritos. Aunque no consiga nada, pero el hacerlo ya me produce satisfacción. Dobles los estándares. Dobles y triples también. Algunos, la cantidad de libros. ya no sé dónde meterlos. Entonces,